Hola y bienvenidos a nuestra séptima semana de Reconexión. Esta semana cubrimos el tema de escuchar a Dios, escucharlo hablarnos. Y este es un tema central en la vida de un discípulo. Hoy ustedes oraron con ese pasaje de Juan, donde Jesús habla de sí mismo como el pastor y de nosotros como las ovejas. Esto es lo que parece. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. Aprender a escuchar la voz de Dios es la tarea más importante de un seguidor, de un discípulo de Jesús. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa escuchar a Dios? Por la primera pregunta es esto. ¿Qué significa escuchar a Dios? Porque a veces pensamos en escuchar a Dios en una forma rara. Y es mi culpa. He contado muchas historias. Una historia he contado con ustedes es cuando tenía 14 años y yo estaba en el campamento de Oaxaca, ¿sí? En un retiro de jóvenes allá. Y una noche, cuando estamos en la capilla, enfrente del Santísimo, yo estaba ahí arrodillado enfrente del Santísimo y por primera vez escuché claramente, no una voz audible, pero una voz en mi mente y en mi corazón, Miguel. Yo fue en inglés, Michael. Quiero que seas sacerdote. Bien claro. Literalmente como una voz. A veces pensamos que si voy a escuchar a Dios, necesito una experiencia así. Necesito una experiencia de escuchar literalmente una voz de las nubes de Dios. Pero eso pasó a mí una vez en toda mi vida. Nada más. Esta es una experiencia muy, muy bonita, pero no es común. Es bien, bien raro, ¿ok? Entonces, pero escuchar significa mucho más de escuchar palabras audibles. Escuchar no solo significa que las ondas sonoras llegan a tus oídos. San Benito es un santo bien famoso, pero San Benito hace 1000 años, San Benito escribió una regla para sus monjes. Una regla para seguir a Dios y escuchar a su voz en la oración. Y al principio de la regla, literalmente, la primera palabra de San Benito es, en latín, ausculta. En español, escucha. San Benito le dice a su monje, escucha atentamente las instrucciones del maestro y atiéndelas con el oído de tu corazón. Porque el trabajo de la obediencia te llevará del regreso a aquel de quien te habías alejado por la pereza de la desobediencia. Ok, mira, Benito habla de escuchar, pero literalmente, inmediatamente empieza a hablar de escuchar con el oído de tu corazón. No está hablando de escuchar con tus oídos, no. Hay una forma de escuchar con nuestro corazón. Y cuando escuchamos y oír con el oído del corazón, este nos lleva a obedecer a la voz que escuchamos. Obedecer a la voz de Dios. Escuchar implica mucho más que escuchar ondas sonoras en nuestros oídos. Escuchar implica una obediencia.
también. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has llamado a su hijo para que baje o entre a la casa porque estaba afuera? Pero no lo hace. Y cuando finalmente lleguen, ¿qué dices? ¿Qué le dices a tu hijo? ¿No me escuchaste? ¿Y qué dice tu hijo? Pues, sí. Ok. Es frustrante, pero ¿por qué? Porque no solo querrías que las ondas sonoras lleguen a los oídos de tu hijo, no. Querrías que responden, quieres que obedecen a tus palabras. Jesús lo dice así, tienen oídos, personas tienen oídos, pero no oyen. Eso es lo que de eso es lo que está hablando. Sí, escuchar y responder, los dos son esenciales. Entonces, escuchar a Dios es mucho más que escuchar sonidos audibles. Este también es un concepto profundamente arraigado en nuestra tradición. San Benito, cuando escribió su regla, estaba reproduciendo la tradición de la oración judía llamada el Shema. Así como nosotros, como católicos, hemos rezado el Padre Nuestro 3 veces al día desde los primeros días, bueno, esa práctica la recibimos de los judíos, quienes 3 veces al día rezaban el Shema, una oración que se encuentra en el 6º capítulo del libro de Deuteronomio. El Shema dice así: escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Amarás pues a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya lo conoces, right? Lo has oído antes. Pero Shema es la primera palabra, escuchar. Y esa palabra Shema en hebreo significa mucho más que sonido, significa prestar atención, centrarse, significa responder a lo que se escucha. En otras palabras, la primera pregunta no es ¿cómo escucho a Dios?, sino ¿estoy dispuesto a abrir los oídos de mi corazón? Así que habla entre ustedes. Todos escuchamos algo o alguien, llenamos nuestros días con voces, ideas y opiniones. ¿Qué te impide escuchar verdaderamente la voz de Dios? ¿A quién estás escuchando actualmente? Tal vez sean noticias, TikTok, personas influyentes, chismes de la ciudad, YouTube. Escuchamos y respondemos a lo que escuchamos. ¿Cuáles son algunos de esos para ti? Entonces, ¿por qué decimos nunca he oído la voz de Dios? Nunca he oído a Dios hablarme. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado voces de las nubes. Pero no, sí, hemos escuchado a Dios. Muchas veces hemos escuchado a Dios. Pero la pregunta es, ¿lo hemos escuchado? ¿Lo hemos respondido? ¿Lo hemos obedecido a sus palabras? No creo que la pregunta es ¿qué significa escucharlo? La pregunta es ¿por qué debo escucharlo? ¿Por qué quiero escuchar realmente a Dios? Aprender a escuchar la voz de Dios es la tarea más importante, sí, pero aprender a obedecer la voz de Dios es una tarea aún mayor. ¿Qué dijo San Benito? Escucha con los oídos de tu corazón, claro, pero es el trabajo de la obediencia que va a cambiarnos. Esta es la parte importante. Esto es lo que está sucediendo en nuestra primera lectura de hoy. En este punto de la historia de Israel, el pueblo de Dios, Dios ha formado su pueblo con Abraham, con Jacob y Isaac. Dios ha rescatado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, de Faraón. Los ha llevado a la tierra prometida, a la tierra santa. Y los ha hecho un reino internacional. Mira, Dios está haciendo muchas cosas por su pueblo. Pero en este momento de su historia, todo se está desmoronando. ¿Por qué? Escuche, la primera lectura. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo
multiplicaran sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Okay. ¿Qué significa abominables costumbres de los paganos? ¿Cuáles son? Cosas raras. Por ejemplo, la política. En este momento de la historia de Israel, la gente está bien involucrados en la política. Siempre está hablando de cómo podemos hacer cosas por nosotros mismos, con las políticas. Segundo, están bien ocupados con el trabajo. En este momento no observaron el día del Señor, el día de descanso. No, están trabajando siempre y no descansan. Tercero es el sexo. Estaban controlados por sus deseos sexuales y no seguían las enseñanzas de Dios sobre el matrimonio y el sexo. ¿Okay? Cuarto, están practicando el sacrificio de sus hijos. Entonces están matando a sus bebés. Y el quinto es los deportes. Estaban muy preocupados por los deportes. Ok, no solo los cuatro. El quinto es nosotros. Pero no, en este momento de la historia de Israel, son estas cuatro cosas. Y esos son los abominables costumbres de los paganos. Pero es algo familiar a nosotros también. ¿Un poco? Ok. Es muy común. Son las abominables costumbres de los paganos. Y entonces, ¿por qué están haciendo cosas así? Su cultura, sus vidas están desmoronando. Okay. La gente no estaba escuchando a Dios. No están obedeciendo a Dios. Y entonces hay muchos problemas en sus vidas. Y a nosotros también. Sí, escuchar a Dios en realidad es bastante fácil, pero escuchar y obedecer, ese es el desafío. Porque para hacer eso tenemos que creer, o mejor, tenemos que llegar a la confianza en que la obediencia a Dios no es un obstáculo en el camino hacia una vida feliz. Este es el camino hacia una vida feliz. La obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué evitamos la obediencia a Dios? San Ignacio de Loyola, él dijo esto: el pecado, la desobediencia a Dios, el pecado es una falta de voluntad para confiar en lo que Dios quiere para mí, es solo mi felicidad más profunda. Sí. Esto es lo que pasó con Adán y Eva, con los israelitas, y con nosotros también. A menudo creemos la mentira de que lo que Dios quiere para mí, la obediencia a Dios, no me hará feliz. Si obedezco a Dios, no voy a ser feliz. Entonces pecamos. Buscamos pecados para hacernos sentir más feliz. Pero este no es el camino a la felicidad. Ese es un dead end. Siempre. Sí, entonces piensa, trabajo, el domingo, la política, el sexo, los deportes, todo. No confiamos en que seguir a Dios, escuchar a Dios, nos hará felices. Entonces esa es la pregunta. ¿Confío yo en que lo que Jesús quiere para mí, el camino de Jesús, es para mi mayor felicidad o no? Muchos de nosotros todavía no confiamos, no hemos encomendado nuestra vida a Jesucristo y a su iglesia. Asistimos a misa, claro, estamos aquí, ¿sí? Mira, gracias. Asistimos a misa, sabemos que es importante, pero también elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que seguimos de la iglesia y lo que no seguimos de la iglesia. Y cuando ese es el caso, sí, bueno, todavía solo nos escuchamos a nosotros mismos. Este no es la escuchar a Dios, este es escuchar a mí mismo y lo que yo quiero hacer. Este no es escuchar a Dios. Aquí está el gran desafío para nosotros. Todos decimos que queremos escuchar a Dios, pero incluso si lo oyéramos hablar desde las nubes,
lo escucharíamos. Una vez estaba viendo a un famoso ateo debatir con un pastor cristiano y el pastor le preguntó, bueno, ¿qué necesitaría para que creas que Dios existe y te conviertes en un cristiano? Y el ateo dijo, si salgo y Dios aparece a mí y me dice, ok, eso sería suficiente. Y entonces el pastor dijo, ok, y si Dios te dijera que te unieras a la iglesia, ser bautizado y seguir las enseñanzas de la iglesia. Y el ateo se detuvo, pensó por un segundo y dijo, bueno, no, yo no haría esto. Y ese es el punto. El problema no es que exijamos escuchar a Dios hablarnos de una nube. La cuestión está al nivel de nuestro corazón. Por eso Benedito dice que escuchemos con los oídos de nuestro corazón. Nuestros corazones están enfermos, la enfermedad del pecado, y no nos permite seguir a Dios como debemos. Como dice San Ignacio, el pecado, esta enfermedad del pecado, es la falta de voluntad para confiar en que lo que Dios quiere para mí es solo mi felicidad más profunda. Así que piensa, reflexione y habla. Hay lugares en tu vida en los que lo tienes que todo resuelto y no estás dispuesto a escuchar. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas desafiantes de la iglesia que le cuesta escuchar? La clave para escuchar la voz de Dios es convertirme verdaderamente en un discípulo de Dios, en un discípulo de Cristo. En otras palabras, es un proceso de aprender a confiar en la sabiduría de Jesús y su iglesia en lugar de la nuestra. Y hasta que confiemos en que lo que Dios quiere para nosotros es solo nuestra felicidad más profunda, no desearemos escuchar la voz de Dios. Y mucho menos desobedecerla. Cuando confiamos en la sabiduría de Jesús, entonces queremos escuchar su voz. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, ¿cómo escuchamos? Quiero compartir 3 maneras de escuchar a Dios. 3 maneras para que podamos escuchar y obedecer a Dios. La primera es, escuchar a Jesús y la iglesia. Okay. Si quieres saber lo que Dios está diciendo, si quieres escucharlo, escuchar a Jesús y a la iglesia. A veces queremos que Dios hable de las nubes, ¿sí? Queremos escuchar una voz de las nubes. Y hay unas historias en la Biblia cuando Dios habla de las nubes. Una historia, Dios aparece en las nubes y ¿qué nos dijo? Fue en la transfiguración de Cristo. Nos dijo, este es mi hijo muy amado, escúchanlo. Si queremos escuchar una voz de las nubes, pues no tenemos que escuchar una voz de las nubes. Necesitamos escuchar a Jesús. Un día Jesús les dijo a sus discípulos, los primeros obispos de la iglesia, los que escuchen a ti, escuchen a mí. ¿Sí? Cuando escuchamos a la iglesia, estamos escuchando a Jesús, a Cristo, a Dios. ¿Okay? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha a la iglesia. Otra manera es escuchar las escrituras. Una de las cosas que viene de la tradición de la iglesia es la Biblia. En la Biblia podemos escuchar a la voz de Dios. En la Biblia Dios nos habla. Entonces, en la Biblia podemos escuchar la voz de Dios también. Puse en tu folleto una manera para escuchar a Dios. Se llama Lectio Divina. Son palabras de latín. Está bien, va a estar bien. Pero es una manera para escuchar la voz de Dios a través de su palabra en la Biblia. Y puedes practicar esta manera de escuchar. Es bien poderosa. Pero finalmente es la práctica de la oración de escuchar. En otras palabras, como dijo la Madre Teresa, ¿sí? No digo nada, escucho. Y esa es la práctica de la oración. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta práctica?
Es diferente para cada persona, pero en esencia es permitir que Dios guíe nuestra mente y nuestro corazón, invitando a Dios en nuestros pensamientos, permitiéndole despertar recuerdos, colocar cosas en nuestro corazón y preguntar, Dios, ¿qué me enseñaste de este recuerdo, de este pensamiento? Algo así. Un ejemplo de mi vida en abril de 2021, que estaba en la capilla de St. Mary, allá en Derby, mi parroquia antes de esta parroquia. Yo estaba ahí haciendo esta oración, la oración de escuchar. Y empecé, this is real, que es bien real. Empecé a pensar en Lyons, en San Pablo y el Padre Rick. I was like, ¿por qué estoy pensando así? Pero yo lo supe. El obispo me enviará a Lyons. Y 2 semanas después, me llamó el obispo y me dijo, padre, pues vas a ir a Lyons. I was like, yeah, okay, sí. Pero mira, en la oración de escuchar, a veces Dios puede poner, ideas, pensamientos en nuestra mente y Él está tratando de hablar con nosotros a través de estos pensamientos. Dios nos habla de muchas maneras, pero al final del día la pregunta es, Dios está hablando, lo escuchamos diariamente en muchas maneras, pero queremos escuchar, realmente queremos escuchar a su voz. Queremos escuchar decir, pues tú vas a ganar la lotería. Pero queremos escuchar a Dios decir, pues escucha a mi hijo, escucha a mi iglesia. Si cuando queremos escuchar todo de Dios, pues vamos a escuchar más de Dios. Este es mi desafío, para ustedes. Este es la reta de esta semana. Tómate un tiempito, 1, 2, 3 veces esta semana para rezar con la lección divina. Y puedes rezar con las lecturas de hoy, las lecturas de Crónicas, de Efesios y de Juan. Son lecturas muy hermosas. Pero cuando empezamos a escuchar de Dios a través de su palabra, de su iglesia, de escuchar en silencio, cuando escuchamos su voz, cuando aprendemos a escuchar la voz del buen pastor, cuando lo seguimos, es cuando nos conduce Jesús a la plenitud de la vida. Estas son 3 maneras importantes de escuchar a Dios, para que luego podamos escuchar a Dios, responder. Escuchar a la iglesia suele ser lo más difícil para nosotros. Cuando la iglesia enseña algo, a veces puede resultar difícil seguirlo. Pero nos tomamos el tiempo para aprender qué enseña la iglesia y por qué enseña lo que enseña. O orar con las escrituras. Nos tomamos tiempo para llenar nuestra mente y nuestra imaginación con la palabra de Dios. Y simplemente escuchamos intencionalmente a Dios en momentos de silencio, en oración, en la forma en que Él actúa a través de nuestros pensamientos y recuerdos y sentimientos. Entonces, al terminar nuestro tiempo de hoy, hable sobre algunas de las formas y métodos que le han ayudado a escuchar a Dios. ¿Cuál de estas formas te ha ayudado en el pasado? Y compartir ejemplos concretos. Pero además, ¿en cuál de estas formas quieres trabajar? ¿Y por qué es atractivo este método? Habla y nos vemos la próxima semana.